Bienvenidos a Progress Lab, un espacio donde las historias de crecimiento, aprendizaje y éxito empresarial toman vida. Este es tu laboratorio de ideas, inspiración y transformación. Esto es Progress Lab. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Progress Lab. El día de hoy con un nuevo tema y como siempre me acompaña Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola David, un gusto en estar nuevamente contigo, yo muy contento y vamos adelante. Chévere, como ven también tenemos una nueva distribución, estamos como empezando una nueva etapa en el podcast. Podríamos pensar que ya es una temporada 3, ¿cómo le ves tú? Sí, exactamente, es una nueva temporada. Yo creo que conforme va avanzando el tiempo nos sentimos más cómodos, más seguros y la idea también es poner sobre la mesa datos y aportes de valor y en ese sentido yo estoy muy contento de esta nueva temporada. Chévere. Entonces vamos a arrancar el día de hoy, nuevo tema, y vamos a hablar de algo que a mí me parece importante porque a veces es un poco complejo de identificar. Pero quiero iniciar esto con una frase de Miyamoto Musashi que decía que las batallas se ganan conociendo el timing del enemigo y utilizando un timing que el enemigo no espera. ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con Miyamoto? Sí, sin duda, el timing es útil en todas las áreas porque es como poder tomar decisiones en el momento adecuado que va a marcar una diferencia importante en lo que estés haciendo. Se lo ve en el deporte, se lo ve en la vida y, ¿por qué no? Podemos decir que también se lo ve en los negocios. Chévere, y justo es el tema del día de hoy, el timing en los negocios. No había pensado este tema del fútbol o del deporte, como tú dijiste, no solo en el fútbol, pero me parece interesante porque ahí pasan cosas en segundos, ¿no? Y saber decidir es clave. Efectivamente, yo, como tú sabes, me identifico mucho con el fútbol. Y justamente en este mundial a un técnico que perdió le hacían un comentario de por qué no le fue bien en el mundial. Y él le explicaba y decía porque al final del día en el fútbol y en estas competiciones son estas pequeñas decisiones las que marcan la diferencia. Y en el fútbol es así, o sea, todo el tiempo están tomando las decisiones a quién paso, si corro para adelante, si centro o disparo, ¿no es cierto? Son decisiones. A veces hay el azar que quieres patear por un lado y te sale un poco desviado y afortunadamente es un gol. Pero la realidad es que los deportistas, y sobre todo en el fútbol, están tomando pequeñas decisiones. Y esas decisiones van sumando el resultado que va a arrojar ese juego. Y en ese sentido, el timing es importante, porque si tú das el pase correcto en el momento exacto y el otro jugador también sabe que lo estás haciendo, hay una ventaja sobre tu oponente. Exacto. Y eso te da la victoria. Eso, y este mundial prácticamente ha habido muchos goles en los últimos minutos. Ha habido marcadores que se han reversado, ¿no es cierto? Empiezas perdiendo y los terminas ganando. Y en eso el ejemplo del deporte es muy interesante. Chévere, sí, perfecto. Me parece que es un ejemplo que calza a la perfección, porque muchas veces decimos, era de toparle antes o era de patear más rápido y cosas así, ¿no? Y es justo, creo que la palabra timing engloba y embarca este tema del momento exacto en el cual debemos tomar una decisión o debemos ejecutar una estrategia o debemos hacer algo, ¿no es cierto? Y es justo lo que queremos venir a conversar y extrapolarlo, o mejor dicho, relacionarlo más con este tema de los negocios, que es el tema que pues a nosotros nos interesa también. Efectivamente, y ya profundizando en este tema, ¿a ti cómo te suena que debe funcionar un timing para ejecutar un negocio, por ejemplo? Yo justo quería ir desarrollando esto de poco, pero yo creo que hay varios factores que hay que analizar como para tener un timing, no sé si perfecto, porque al final del día algo perfecto es muy difícil de replicar, pero sí como que con las mejores condiciones para poder tomar una decisión. Y justo yo te pregunto, o en general les preguntamos a todos ustedes, ¿alguna vez sintieron que lanzaron algo genial? O sea, decían, oye, esta idea es otro nivel, o sea, es una idea innovadora, es una idea tremenda, pero en el momento equivocado. Tal vez te pasó. Sí, sin duda. Hay a veces ideas de negocio que
que puedes tener y que no es el momento, ¿no es cierto? Yo alguna vez te conté que yo tuve un negocio parecido a lo que es Tipti, que es este supermercado en línea que pides, haces las compras, o sea, tienes una persona que te hace las compras en el supermercado. Yo me acuerdo hace unos 20 años iniciamos una tienda en línea que en realidad era un Excel que nosotros le mandábamos a los empleados de una institución y en el Excel podían elegir frutas, verduras y pulpas de frutas. ¿Sí? Y en ese sentido ellos nos hacían un pedido los días jueves y los días viernes recibían su pedido, ¿no es cierto? Íbamos a su lugar de trabajo y le dejábamos ahí. ¿Cierto? O sea, entonces, literalmente un Tipti ahí. Literalmente un Tipti, ajá. Pero era más enfocado, en vez del supermercado, era al mercado tradicional, ¿no es cierto? De frutas y verduras. Entonces, es una idea innovadora, había la necesidad, pero no teníamos todo el recurso, ¿no es cierto? Que hoy tenemos, o sea, una aplicación donde podemos loguearnos, pagar tal vez, ¿no es cierto? Yo le pedía que me haga una transferencia o a veces firmaba un convenio para que en la asociación mismo le descontaran. Entonces era como un poquito más engorroso, pero la idea estaba ahí, o sea, la idea no estaba mal. Muy bueno, o sea, era buena. Yo no tenía todos los recursos, yo le pedía literalmente su camioneta a mi papá y el viernes le dejaba sin camioneta porque iba yo a la madrugada al mayorista del mercado a comprar las cosas frescas. Obviamente mi idea era entregarles frescas, hacía las canastas y máximo al mediodía empezaba a despachar. Iba al sur, al norte y a los valles y tenía que hacerlo eso en el menor tiempo posible. Entonces mi papá se quedaba sin carro, yo terminaba agotado el día viernes, pero la idea estaba ahí, o sea, y ya cuando hubo esa necesidad de o mantener el negocio o retirarme, tuve que retirarme porque ya tenía que adquirir un vehículo, ampliar los días de entrega, y eso no iba a lo que yo necesitaba en ese momento. Sí. Bueno. Entonces, pero la idea estaba ahí. Entonces, yo creo que los negocios tienen que tener este conjunto de cosas que se van alineando para que puedan tener éxito. Chévere. Qué buen ejemplo, qué buena historia que nos acabas de contar, Miguel, porque retrata perfectamente lo que tratamos de decir, ¿no? La idea era genial, a mí me parece una idea genial, una idea que era viable, pero quizás no estuvo en el tiempo oportuno respecto a la infraestructura que tú necesitabas manejar, quizá una pasarela de pagos donde se puedan hacer los pagos en línea y cosas de ese tipo que hubiesen facilitado y hubiesen promovido, ¿no es cierto?, que esta idea al final llegue a materializarse. Y es justo eso lo que pasa, o sea, a veces hay productos extraordinarios lanzados en mal tiempo que no tienen éxito, y otras veces también hay productos normales, básicos, digamos, que son lanzados en el tiempo correcto y son un éxito rotundo. O sea, tenemos las dos caras de las monedas. En este caso, ¿tú cuánto crees que vale o cuánto del éxito que tiene un negocio o un producto crees que tenga que ver con el timing versus otros factores? A ver, yo creo que el timing es un factor importante, no es el único, ¿no es cierto? Pero es un punto importante. Hay estos pequeños emprendedores de que justo cuando comienza a llover, ¿no es cierto?, comienzan a vender los paraguas, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que entender algo, o sea, hay la persona que es oportunista y que capta esa oportunidad cuando se da, pero hay el que visualiza, el que dice, antes. El que prepara, ¿no es cierto? Entonces dice, va a haber lluvia en una semana, ¿no es cierto? Y va a haber una tormenta eléctrica, ¿no es cierto? Esa persona que capta esa información, la procesa y ve ahí una oportunidad y se prepara, tiene más éxito que el que simplemente está pasando y mira una oportunidad y simplemente la utiliza, ¿no es cierto? O sea, ambos tienen sus méritos, pero yo creo que el que puede ser visionario, el que puede adelantarse a lo que va a pasar a 2, 3 o 5 años,
y toma esa decisión, tiene una ventaja enorme. Y ahí te voy a dar un ejemplo de algo, de una estrategia que se puede hacer. Chévere, chévere. Yo coincido contigo, depende mucho y justo me hiciste acordar un tema. No sé si te ha pasado cuando hay atascones en las vías. Aparecen de la nada personas que venden las papas y los chifles. Y yo conversando con mi hermano el otro día decía, oye, pero literalmente, no sé, no pasa un segundo, se hace un atascón y ya están las personas vendiendo. Un poco el ejemplo que tú decías, bueno, ahí bromeamos de que son NPCs, suele decir mi hermano, así personas que no existen realmente, sino que aparecen en el momento. Pero sí, ahí se puede notar también como el timing, ¿no? Ellos también de alguna forma dicen, aquí es mi oportunidad, me pongo a vender. Entonces, está interesante y justo para complementar un poco lo que tú mencionabas, yo te quiero contar un tema de Bill Gross, que es un fundador de Idea Labs, que es una de las incubadoras más antiguas y exitosas de Estados Unidos. Él justamente se puso a evaluar dentro de sus propias empresas, porque fundó más de 150 empresas, entre sus éxitos y fracasos, cuál era el factor que determina realmente el éxito de un emprendimiento, de una empresa. Y evaluó 5 cosas que a mí me parecen interesantes, porque todos estamos en algún momento evaluando o trabajando en eso. El 1 es la idea. El segundo es el equipo, el tercero es el modelo de negocio, el cuarto es la financiación y el quinto es el timing. Y ¿sabes qué? Oh, sorpresa, él se dio cuenta, o mejor dicho, los resultados de su análisis determinaron que el factor número 1 entre el éxito y el fracaso era justamente el timing. En un 42%, el timing era el responsable de la diferencia entre que algo le vaya bien o algo fracase. Entonces, factor determinante el timing, ¿no? Y a veces no le ponemos tanta atención. Pensamos que teniendo el equipo adecuado o la idea perfecta o el modelo de negocio bien estructurado o el acceso a financiamiento ya podemos lograr algo. Nos olvidamos del timing, que es el momento en el que debemos lanzar el producto o la idea. Sí, ahí yo, lanzándote la estrategia que te mencionaba hace un momento, hay algo que personas lo llaman el time machine, que es ir a un momento o viajar a un lugar, ¿no es cierto? E identificar cuáles son las tendencias, qué es lo que está sucediendo en esa región o ese país. Muchos lo utilizan, por ejemplo, lo hacen con Estados Unidos, ¿no es cierto? Dicen, en Estados Unidos hay esta tendencia de consumo de ciertos alimentos, ¿no es cierto? O de ciertos productos, ¿no es cierto? Entonces dicen, esto va a llegar a mi país dentro de 1, 2 o 3 años. Y dicen, ok, me voy a preparar para eso, ¿no es cierto? Buscan tal vez ser la distribución de ese producto o empiezan a importar o alianza, exactamente, y traen eso a los lugares donde todavía no existe eso, ¿no es cierto? Pero ya sabes que es una necesidad, es un tema regulatorio a veces, entonces tienen esa facilidad de encontrar eso y llevarlo al lugar donde todavía no se encuentra. Chévere, esa estrategia me parece súper interesante y te cuento que yo hace un tiempo tuve una idea respecto a este tema porque hubo un momento en donde, bueno, a mí siempre me ha fascinado la tecnología, es algo que me gusta y cuando tengo la oportunidad de comprar algo, pues lo hago y en ese momento yo estaba por comprar un celular y quería como que lo mejor que yo pudiera encontrar, calidad-precio. Y en ese momento, según la evaluación, según los reviews y todo, Xiaomi era el producto que yo estaba buscando. Pero Xiaomi no vendía localmente en Ecuador. Entonces la única opción era importar. Y claro, yo importé mi celular, comprobé al final del día que era un muy buen equipo, en un muy buen precio a pesar de los aranceles de importación. Pero el tema es que yo en ese momento pensé y dije, ¿cómo hago para ponerme una tienda de Xiaomi y ser el distribuidor oficial en Ecuador? Pero claro, o sea, era un tema de mucho presupuesto, era un tema de alianzas, como tú dices, de ver algunos temas del mercado, algunos temas regulatorios, y pues yo no estaba preparado para eso. Y justamente es una de las otras, la otra parte que debemos entender en el tema del timing, luego lo vamos a desglosar un poquito mejor, pero creo que hay dimensiones y una es las capacidades que yo tengo como persona o las capacidades que tiene mi negocio, que también necesitan estar en el timing adecuado para poder aprovechar una oportunidad. Claro, ahí topas un tema fundamental. O sea, una cosa puede ser el timing del negocio o el producto, ¿no es cierto? O el servicio que se quiera hacer. La otra de la organización o la empresa que quiere ejecutar. Y otro es el timing del emprendedor, ¿no es cierto? ¿En qué etapa de su vida se encuentra? Exacto. Y ahí es importante tomar en cuenta
y valorar eso, ¿no es cierto? No todos están en el mismo lugar, siempre. Unos están tal vez recién casándose o están teniendo hijos, ¿no es cierto? Y ahí lo que yo les podría decir es que no se frustren, sino que más bien tomen una decisión de vivir de acuerdo a sus capacidades y que sepan que tal vez no es en ese momento, sí después, pero que se preparen para eso. Entonces, el tema de el tiempo y la temporada en la que esté el emprendedor también es un factor a tomar en cuenta. Chévere, chévere. Y a mí me gustaría ahora citar, en cambio, algunos casos de éxito en donde oportunidades pudieron aprovechar el timing adecuado y otros en los que quizá no era el timing y por eso fracasaron, aunque la idea era muy buena. El ejemplo tuyo, pues, me parece que retrata perfectamente cuando una idea es buena, pero no está en el timing adecuado. Y como tú decías también, ¿no? El timing del emprendedor. Es decir, tú ponías el ejemplo y decías, todavía yo no tenía un transporte para poder llevar a cabo o ejecutar el negocio, lo cual de una u otra forma también te limitó en su momento. Y cuando llegaste al punto de tomar una decisión y ver si el negocio te podía dar para comprar un medio de transporte, quizá no te daban los números y te tocó abandonar la idea. Entonces es un poco también la mezcla de tres cosas y yo las pondría de esta forma. Tres dimensiones del timing que serían el timing del mercado. Es decir, si el mercado está preparado para tu oferta o para la idea que quieres lanzar, el timing competitivo, es decir, qué está haciendo la competencia o qué yo puedo ofrecer distinto a la competencia para que mi idea sea diferente. Y el timing de las capacidades, como tú decías, el timing del emprendedor, en qué etapa estoy yo como emprendedor o en qué etapa también está mi empresa o mi emprendimiento. Porque a veces tomamos decisiones de cambiar la estructura o de cambiar ciertos temas y no funcionan porque no es el momento. Entonces, me parece que esas tres dimensiones del timing son interesantes para analizar. Y aquí te quiero plantear una paradoja, Miguel, un dilema, que a ver cómo tú lo analizas. Justo este tema del timing a veces es un poco raro, digámoslo así, porque tú tienes, digamos, una idea buena y la pregunta sería, ¿debes aparecer temprano antes de que tus competidores, es decir, como para ganar cierta ventaja? Pero, ¿qué tan temprano? Porque a veces puede ser que sea demasiado temprano y que el mercado no esté listo. Entonces, aquí te pongo un ejemplo de una red social que se llamaba 6 Degrees, que literalmente era la misma propuesta de Facebook y se lanzó en el año 97. Entonces, era lo mismo, exactamente lo mismo, un perfil donde tú puedas poner tus datos, compartir fotos, etcétera, etcétera, generar esta interacción digital. Pero obviamente en el 97 todavía no estábamos en un mundo digitalizado. No muchas personas tenían acceso a un computador o a internet. Y eso hizo que esta idea, que a pesar que era muy buena, no llegue a sostenerse en el tiempo. Y fracasó. Diferente al 2004 cuando se lanzó Facebook y ya todo estaba más digitalizado, todo el mundo ya tenía un celular o un dispositivo en el que podía acceder a Internet y pues fue un éxito rotundo. No sabía el dato de esa red social o esa plataforma. Me parece muy interesante. Efectivamente, como que las ideas siempre van rondando. O sea, como me da la impresión de que siempre hay como necesidades que uno entiende que existen y que debería haber algo que las resuelva, pero no siempre hay el mercado, tal vez, o inclusive la premura de que eso pase de esa manera, ¿no es cierto? Y ahí tal vez lo que ocurre es que es importante los saltos generacionales. Porque hay generaciones que adaptan ciertas cosas y hay generaciones que rechazan eso. Y en ese sentido, tal vez la generación del 97 no es la misma de la 2004. Buen punto. Ajá, y en ese sentido es más fácil de captar. Yo recuerdo justamente cuando abrí Facebook, fue cuando estaba en la universidad. Estaba en mi centro de cómputo de la universidad y me acuerdo que todas las pantallas del centro de cómputo tenían Facebook abiertas. Ok. Entonces yo me senté, tal vez pregunté a alguien qué era eso, me dijeron, el Facebook. Y, ok, ábrete un perfil. Y entré, Y los primeros amigos, sin lugar a dudas, fueron los de la universidad, los que estaban en esa red social. Y comienzas a tener esa atracción, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, y es como tal vez las generaciones adquieren nuevos recursos y se acoplan a nuevas tecnologías.
Sí, exacto, exacto. Lo de la generación me parece un tema súper interesante y justamente tiene que ver mucho con el timing, tal cual como hablamos, ¿no? Con los cambios que generan el tiempo en las generaciones como tal. Y en ese sentido, igual uno puede decir, oye, pero ¿y qué puedo hacer yo como para saber más o menos cuándo es el timing adecuado para yo lanzar ciertos temas? Y ahí me parece que es muy valioso lo que tú decías del tema de el Time Machine, dijiste, ¿verdad? En donde ibas y veías alguna idea que podías replicar y te preparabas con antelación. Y creo que justo es una parte de lo que se puede hacer como para desarrollar las denominadas antenas del timing, es decir, qué factores que te permitan como identificar cuándo es el timing perfecto. Y justamente se trata de eso, de analizar tu industria, de tener conversaciones con personas que están relacionadas que te pueden aportar más valor, de generar networking, de ir a charlas, de prepararte, de capacitarte. O sea, son un cúmulo de cosas que permiten que tú desarrolles un sexto sentido o una percepción que te permita identificar cuándo es el timing perfecto. O sea, no existe una receta. Eso quiero decir, sino es un cúmulo de cosas que te van a ayudar a ir afinando para saber en qué momento es el timing adecuado. Sí, Lean Startup señala claramente que es el proceso de validación. El MVP o el mínimo producto viable, ¿no es cierto? En donde tú validas lo que quieres hacer, ¿no es cierto? Y lo validas con tus pares, con tu entorno, con tu familia, con tus amigos, y ese feedback es el que necesitas para ejecutar o no algo. Entonces, entre más rápido valides algo, más rápido vas a obtener la respuesta de que sí realmente existe una aceptación o no. Exacto. Y inclusive es importante hacerlo porque ahí va a cambiar la forma en la que lo estás enfocando, la forma en la que lo estás diseñando y la forma en la que lo estás ejecutando. Entonces, ese proceso de validación debería ser lo menos largo posible, o sea, lo más corto posible, y debe ser lo menos costoso también. Por eso debemos invertir en un producto mínimo viable, validarlo y recibir ese feedback del mercado. Chévere, perfecto, coincido 100% contigo. Y bueno, así como pusimos este ejemplo de Six Degrees, podemos hablar de empresas en cambio que sí tuvieron éxito, de iniciativas que tuvieron éxito, por ejemplo como Uber. Y un poco haciendo el análisis con estas tres dimensiones del timing, Uber, por ejemplo, en tema timing del mercado, entró justamente en una época en donde ya la mayoría de personas tenían acceso a un tema de digitalización, es decir, tenían un dispositivo, la necesidad de movilizarse pues ha sido una necesidad permanente a lo largo de la historia, entonces estaban ahí. En el timing competitivo ellos vieron que los servicios convencionales de transporte no estaban adaptándose a lo que ya se venía. Muchos negocios estaban en e-commerce, por ejemplo, empezaron a plantear plataformas, pero el transporte seguía siendo como convencionalmente funcionaba. Entonces, el timing competitivo estuvo también. Y por último, el timing de las capacidades. Ellos vinieron de algún tiempo desarrollando un sistema de geolocalización que les permitía tener ya esta robustez tecnológica para poder prestar el servicio, igual con lo que tú decías, con una pasarela de pago para que el usuario pueda hacer el pago automáticamente de diferentes formas. Entonces, Uber es un claro ejemplo de alinearse al timing y a estas tres dimensiones que habíamos planteado. No sé si a ti se te ocurre algún otro ejemplo. Obviamente yo creo que hoy tenemos más herramientas para poder utilizar estos tiempos ideales para nuevos productos y servicios. O sea, ahí lo que yo te podría decir es que el ecosistema debe estar preparado para que se pueda aplicar tu idea de negocio. Entonces, al final del día, el ecosistema debe estar cerrado, debe haber el mercado, debe haber el producto, debe haber la empresa que va a poner en ejecución eso. Y si el modelo de negocio es simple y atractivo, todos los involucrados se van a sumar a esa idea de negocio. Tomando en cuenta el ejemplo de Uber, había también esta necesidad de emplear a personas desempleadas, ¿no es cierto? O personas que tenían tiempo libre. Y tenían un auto. Ajá, y tenían un auto. Inclusive vender la idea de compartir el auto, ¿no es cierto? Este viaje que tú estás haciendo, compártelo con esta persona que va al mismo lugar, ¿no es cierto? Entonces, y es un poco el relato también, es una forma en la que logras que otras personas se conecten contigo, ¿no es cierto? Correcto. Porque Uber también nació con esa premisa de la movilidad compartida, ¿no es cierto? De ser más ecológicos. Y es como que se van sumando, ¿no es cierto? Entonces,
el timing también creo que tiene que venir acompañado de un buen relato, de un buen discurso para que se vayan sumando las personas. Chévere, chévere. Justo coincide el tema del Airbnb, por ejemplo, que es otro ejemplo muy claro de éxito. Y surgió justo después de una crisis que hubo en el 2008, donde muchas familias necesitaban ingresos. Y pues, como tú dices, la narrativa o el contarles y decirles, oye, tienes 4 cuartos en tu casa y ocupas solo 2. Pon 2 a rentar, o sea, comparte los 2 que están vacíos. Y es un poco eso, también vender la idea, ¿no? Es un éxito Sí, también. es que como siempre lo hemos dicho, el emprendedor tiene que tener algunas skills, ¿no es cierto? Estas Mm. habilidades blandas de poder comunicar, de poder transformar esa necesidad en una idea de negocio, ¿no es cierto? Entonces el relato es muy importante, la forma en la que te comunicas es una clave que permite que más personas se sumen a tu idea y a tu negocio. Ujú. Chévere, perfecto. Buenísimo. Para ir cerrando el tema, bueno, yo les dejaría con que la clave no es predecir el futuro. No creo que ninguno de nosotros tiene esas habilidades, por ejemplo, pero sí, como tú decías, empezar a trabajar desde antes, prepararnos para lo que se viene y posicionarnos justamente en o generar una posición que nos dé múltiples opciones para estar listos para cualquiera de los futuros posibles. Sí, yo creo que lo que debemos ser es ser muy observadores. Entonces, en esa habilidad de observar, vamos a poder identificar oportunidades y ahí tal vez dejar a un lado los prejuicios, la timidez, los temores y lanzarse, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que vas a hacer es una serie de experimentos y vas a recibir una información que te va a permitir tomar la decisión de permanecer en esa idea o definitivamente cambiarte a otra nueva. Chévere, excelente, excelente. Buenísimo. Un tema me parece bastante importante, interesante. Nos gustaría que ustedes nos cuenten si tuvieron alguna vez alguna idea importante o si la tienen y están esperando el timing perfecto. Esperamos que esto que hemos podido compartir les sirva para poder determinar cuándo es el timing adecuado y puedan lanzar su idea y pues que sea todo un éxito. Es lo que deseamos para todos nosotros. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Miguel, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por tu compañía. Ok, gracias David, un gusto a todos, que tengan un excelente día.